Muy bien, entonces continuando con nuestra clase, hemos visto la parte de introducción a la trigonometría. Estamos entonces viendo este apartado donde estamos conociendo tal vez al triángulo por sus partes, no por sus nombres, como lo conoce la trigonometría. En este caso, por la parte de sus catetos, la parte de hipotenusa y las funciones que trabajan dentro de un triángulo, en este caso de preferencia rectángulo, ¿verdad? Que pueda tener un ángulo de 90 grados. Una de sus características principales que tenemos de este tipo de triángulos. También hemos mencionado de que tenemos funciones trigonométricas, ¿no? Esas funciones trigonométricas nos ayudan a poder descomponer un triángulo, a poder trabajar con el triángulo de forma un poquito más específica y más detallada, ¿no? Algo que nosotros podemos hacerlo para determinar ciertos lados. Bueno, en algún caso un triángulo nos puede pedir que calculemos sus lados faltantes, sus ángulos faltantes, y no olvidarnos también que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que darnos el valor de 180 grados. Ya con eso va a ser algo más fácil y más cómodo de poder hacer nuestro trabajo. Muy bien, entonces vayamos a nuestra pizarra, nuestra whiteboard, con la cual vamos a trabajar. Ok, listo. ¿Saben en qué tono de zoom estamos? Es 49, vámonos con eso. Muy bien, entonces vámonos con algunos triángulos nuevamente para practicar. El triángulo rectángulo puede estar en cualquier posición, obviamente, pero que tenemos que identificar cuál será la parte de su ángulo. Ah, perdón, estoy con otro color, vamos a ir con este. Entonces yo puedo tener un triángulo rectángulo más o menos así, ahí está, ¿no? Uno de sus lados me va a indicar, bueno, uno de sus vértices me va a indicar que es de 90 grados, entonces simbolizo tal vez con esa letrita, vamos a utilizar el puntero, simbolizamos así con ese puntito, y necesitamos tal vez encontrar, a ver, un ángulo, cualquier número, ¿qué nos da? Seguimos en la parte de teoría por si acaso, ¿no? Un ángulo, a ver, 8. 8. 60. Sí, profe, 8. 8, escuché 8. Ok, para el ángulo me parece muy poco. Vamos a utilizar lo que dice su compañero 60, pero 8 vamos a poner acá. Que sea 8 metros ese lado. Perfecto, ya tenemos entonces dos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular esta parte más extensa, no sé. A ver, son las 9:59, 9. Esto lo llamaremos como N. Este va a ser el lado N. Y a este lo pondremos, digamos que va a ser el lado X. Y finalmente vamos a calcular este ángulo, alfa lo vamos a poner nada más. Muy bien, ¿qué nos puede decir un enunciado en triángulos rectángulos? Nos puede decir completar los lados faltantes y el ángulo del triángulo. Un enunciado puede ser así, ¿no? Otro puede ser completar las partes del triángulo o los datos del triángulo, ¿no? Entonces, me fijo y veo que tengo dos incógnitas en los lados. Me faltan dos lados por poder encontrar y me falta un ángulo para poder encontrar. Entonces, si solo tengo un ángulo de dato y un lado, ¿no? Un lado y un ángulo, entonces primero identifico con cuál estoy trabajando, ¿no? Entonces, si voy a trabajar tal vez con la parte de cómo se van a llamar esa parte de mis triángulos, ¿no? El cateto opuesto, cateto adyacente. En el tema de la hipotenusa, creo que no hay problema, sabemos que es la parte más extensa, muy bien, entonces N va a ser nuestra hipotenusa. ¿Y qué me voy acá? X está al lado del ángulo, ¿no? Se está formando la línea con el ángulo, mientras que el 8 está al frente de ese mi ángulo principal con el que estoy trabajando, ¿no? Esta es una incógnita, nos pide, pero la vamos a resolver después. Entonces, como este 8 está al frente, entonces ese será nuestro cateto opuesto. Esta parte, el 8 va a ser nuestro opuesto y el X va a ser nuestro cateto adyacente. Entonces ya tenemos al triángulo, también denominado por sus nombrecitos, y lo único que nos falta es calcular sus lados. Tengo el cateto opuesto y tengo el ángulo. Puedo encontrar tal vez algo. Si ustedes se fijan, las funciones trigonométricas que nosotros teníamos, nos vamos a ir a la función de seno. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ahí dice seno de un ángulo es igual
a cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. ¿Qué tenemos acá? Conozco el valor del ángulo, sí, conocemos el ángulo. Conocemos el valor opuesto, sí, y no conozco el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, entonces puedo calcular el valor de la hipotenusa. Voy a ir despejando mi ecuación. Entonces aquí me voy a quedar seno del ángulo multiplicado por el valor de la hipotenusa. Esto va a ser igual a opuesto. Lo que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ahí está multiplicando. Pero quiero dejar a hipotenusa solito. Entonces, hipotenusa va a ser igual a opuesto sobre el valor de seno del ángulo. Entonces, ya he despejado mi ecuación, la parte de hipotenusa, para poder calcular ese valor. Entonces, reemplazo los datos. Hipotenusa. Hipotenusa representa la letra n. Entonces, voy a poner n va a ser igual. El valor opuesto me dice que es 8. Entonces, tengo 8 dividido entre el seno del ángulo. El ángulo que estoy trabajando es 60. Entonces, voy a poner seno de 60. Y por lo tanto, eso ponemos a la calculadora y nos tiene que dar nuestro resultado. 8 dividido entre seno de 60. En la calculadora decimos que seno estará con la letra sin. Entonces nos dice que esto va a ser igual al valor de los 9 punto redondeado 24. ¿Qué cosa? Metros es la unidad con la que estamos trabajando. Ya está. Tenemos ya nuestra respuesta. Ya hemos encontrado el valor de n, una de las cosas que nos estaba pidiendo el ejercicio. Finalmente, nos falta encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x tenemos dos opciones, ¿no? La primera es seguir utilizando funciones trigonométricas y la segunda es tal vez utilizando el variable de Pitágoras. O sea, vamos a utilizar funciones trigonométricas. A ver, esto primero lo voy a mover aquí para que así todo quede en línea. Ok, esto que se quede ahí. Entonces aquí vamos a hacer tal vez utilizando funciones trigonométricas. Esto vamos a separar. Entonces voy a utilizar ahora la parte de coseno. ¿Por qué coseno? Porque si ustedes se fijan, coseno va a estar trabajando con la parte de adyacente. Y adyacente en nuestro caso para nosotros va a ser el valor de x, algo que tampoco conocemos. Y tengo la hipotenusa. Si hago la verificación, el ángulo conozco, el adyacente no, y la hipotenusa sí. Entonces, por lo tanto, voy a despejar adyacente. Todo lo que esté multiplicando lo voy a, o dividiendo lo que esté molestando a mi adyacente, lo voy a mandar al otro lado. En este caso, la hipotenusa, que está dividiendo, al otro lado tiene que pasar a multiplicar. Entonces, voy a poner que esto va a ser igual. Vamos a empezarlo con esto. Voy a tener coseno del ángulo multiplicado por el valor de la hipotenusa, nos va a dar igual al valor del cateto adyacente. Por lo tanto, adyacente va a ser igual a coseno del ángulo. Bueno, lo estoy acomodando, no le estoy dando la vuelta a esto. Adyacente va a ser igual a coseno del ángulo. Entonces anoto coseno, en este caso estamos trabajando con 60, multiplicado, entonces la calculadora por lo general nos separa esto con paréntesis, multiplicado por el valor de la hipotenusa. La hipotenusa lo hemos calculado y nos dice que es 9.24. Por lo tanto, vamos a obtener, perdón, ya no, bueno, aquí ya lo voy a poner su valor. El adyacente representa la línea de x. Ponemos eso a la calculadora, 9.24. Nos sale 4.62. Perfecto. 4.62 al redondeo y tenemos la unidad de metros. Y ya está, ya hemos calculado los dos lados que el triángulo nos pedía, bueno, que faltaba, ¿no? Entonces, de esa forma hemos calculado, utilizando funciones trigonométricas para ambos lados de nuestro triángulo. En este caso, para la parte de la hipotenusa y para la parte de adyacente. Finalmente, nos falta el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que todo triángulo, sus ángulos internos, debe dar el valor de 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir en nuestro caso? Aquí nosotros tenemos este que vale 90. Entonces, yo voy a decir 180 tiene que ser igual a la suma de 90 más
Tenemos aquí el valor de 60, entonces es 60, más el valor en este caso es alfa. Entonces aquí lo ponemos más alfa. Como de todo esto, mi incógnita es alfa, entonces este 90 y 60 pasan al otro lado con negativo. Vamos a tener 180 menos 90 menos 60 va a ser igual al valor de alfa. No, estoy despejando. Quiero que alfa se quede solito. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto nos dará igual el valor de alfa? 180 menos 90 menos 60. ¿Cuánto nos quiere? 30 grados. Perfecto. Entonces, nos quedamos con 30 grados. Entonces, el valor de alfa será igual a los 30 grados. Uy, se me fue todo eso. Alfa igual a los 30 grados. Muy bien, entonces tenemos ya ese nuestro resultado. Y aquí están nuestros dos lados faltantes del triángulo y el valor de nuestro ángulo. Ahora, en el tema de ángulos en física, de preferencia vamos a trabajar con ángulos enteros. ¿Qué quiere decir? Si alguna vez el ángulo nos saliera con algún decimal, entonces nosotros tenemos que ponerlo siempre en valores enteros, ¿no? Redondeando al inmediato superior o ya sea al inmediato inferior. Pero siempre vamos a trabajar con ángulos enteros. Lo digo en física porque ustedes cuando avancen esto en matemática, ahí sí vamos a utilizar con decimales los ángulos y no va a haber ningún problema. Muy bien, terminen de copiarlo. Después de eso, si es que existiera alguna duda o consulta, pueden hacerlo a través del chat o activando el micrófono. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro más. Vamos a ir más aquí abajito. Tal vez por ahí. Y agarramos. A ver, lo hemos hecho en esa posición. Lo haremos ahora en esta otra posición. Muy bien, ahí está un triángulo. En este caso nos indica que es... ¿Puedes subirlo un ratito más? Solo 5 Ya, segundos. claro que sí. Me falta Ahí está. otra parte. Tal vez desde ahí te falta, ¿no? ¿Un poco más? O sea, la otra parte me falta. Ah, ya, ok. Está bien, copiarlo, no hay problema. Así todos lo tenemos y así todos también estamos tranquilos, ¿no? Mientras tanto, les digo. Ya. ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Ok, listo. Este ejercicio. Entonces tenemos ahí. Nos dice que en este de acá, nosotros tenemos que encontrar, para empezar, los ángulos de nuestro triángulo. Entonces a este lo vamos a poner, digamos, el ángulo alfa. Y a este lo vamos a poner el ángulo beta. Entonces haremos que este sea el lado B y que este sea el lado A y que este sea, digamos, el lado Z. Listo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque siempre el ángulo de preferencia está al frente de ese lado que nos da. En este caso, este me dice que es el lado A, por lo tanto, está al frente el ángulo de A. Este es el lado B, por lo tanto, está al frente el ángulo de B. ¿No? Entonces, de esa forma para poder ir trabajando e ir haciendo los ejercicios. ¿Ya? Siempre al frente. Eso más adelante nos va a servir cuando estemos en trigonometría neta y todo lo demás. Pero ahora no importa si otro valor del ángulo está al frente o esta otra letra, no va a ser tan relevante. Pero eso sí, más adelante en trigonometría pura, ahí es donde realmente va a importar qué ángulo estará al frente. Continuamos. A ver, necesitamos datos. Necesito dos números. Cualquiera. Dos números cualquiera. A ver, ¿quién se anima a dar dos números? Ya sea por el chat o por el micrófono. 37. ¿Cuánto? 70. 40. Ya, 37. 70 y 40. Vámonos con eso. A ver, lo pondremos 70 a este de acá. Y a este lo ponemos el valor de 40. Muy bien. ¿Qué nos faltaría entonces calcular? Nos falta calcular el valor de Z. Entonces, identificamos cómo es nuestro triángulo. En este caso no tenemos ninguno de los ángulos. Entonces nosotros vamos a basarnos en uno de ellos para saber cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Pero, primero, vámonos a calcular la parte más extensa, ¿no?
Entonces, la parte más larga en este caso de nuestro triángulo sería el valor de z, ya que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, de esa forma nos podemos dar cuenta también que es la parte más extensa de nuestro triángulo al estar al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer, en este caso, vamos a utilizar la ecuación de Pitágoras, donde, ¿qué es lo que nos decía Pitágoras? Nos decía la parte de la hipotenusa va a ser igual a la raíz de uno de sus catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso, entonces, no necesitamos saber cuál va a ser adyacente, cuál va a ser opuesto, ya que en la ecuación solo nos dice cateto y cateto. Así que de todos modos tenemos que utilizar los dos valores. Reemplazamos con sus valores que corresponden al ejercicio. En este caso, la hipotenusa está representada por z. Entonces vamos a poner acá z va a ser igual a raíz uno de sus catetos. Puedo poner cualquiera. Lo pondremos en orden alfabético. Primero el valor de 40 elevado al cuadrado más el valor de 70 también elevado al cuadrado. Ponemos esto a la calculadora. ¿Cuánto nos sale el valor? Vamos a poner 40 al cuadrado más 70 al cuadrado. Redondeado nos da el valor de 80,62. Vamos a suponer que estábamos en metros, aunque no tenemos ahí, pero vamos a suponer que estamos trabajando en metros, ¿no? Siempre es bueno poner la unidad en la cual estamos trabajando. A ver, aquí le voy a poner metros y que aquí también tenga metros. Muy bien, ya tenemos entonces los tres lados de nuestro triángulo. Tenemos los dos catetos y tenemos la parte más extensa, que será nuestra hipotenusa. Ahora, necesitamos calcular el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, vamos a tener que ahora sí definir cuál va a ser nuestro ángulo de operación. A ver, ¿a qué ángulo nos basamos? ¿Nos basamos al ángulo alfa o al ángulo beta? ¿Qué dicen? ¿Con cuál de los ángulos nos basamos para poder resolver nuestro ejercicio? Con cualquiera ¿Beta? de los dos nos va a salir. ¿Perdón? Beta. Listo, vámonos entonces con beta. Entonces, respecto a beta, vamos a aclarar acá, ¿no? Respecto a beta. Bueno, en este caso beta es más o menos así. Respecto a beta, ¿qué es lo que yo tuviera? Voy a hacer un triángulo un poquito más chico. Ahora sí. Sabemos que esto vale 70, esto vale 40 y esto vale 80,62. Beta está acá. Respecto a eso, 40 llega a ser nuestro cateto adyacente, 70 llega a ser nuestro cateto opuesto porque estará al frente de ese ángulo, ¿no? Eso es lo que tuviéramos. Entonces, para esto, si nosotros nos fijamos, cualquier función trigonométrica nos puede servir. Nos puede servir la de seno de un ángulo porque conocemos el opuesto y el adyacente. Podemos utilizar la de coseno porque tenemos el adyacente y tenemos la hipotenusa. Podemos utilizar la parte de tangente porque tenemos el adyacente y el opuesto. Bueno, opuesto y adyacente en este caso. De preferencia vamos a irnos por hipotenusa. Perdón, por tangente. ¿Ok? Entonces voy a decir que tangente del ángulo beta va a ser igual. Según las ecuaciones nos dice la parte opuesta sobre la parte adyacente. Entonces la parte opuesta, que es 70, sobre la parte adyacente, que es 40. Por lo tanto, tangente de beta va a ser igual. 40 entre 70, perdón, 70 dividido entre 40, nos da el valor de 1.75. 1.75. Muy bien. Ahora, necesitamos que solo beta quede solito, pero en este caso tangente lo está molestando. Lo que multiplica, sabemos que esto es una multiplicación, lo que multiplica tiene que pasar a dividir. Entonces voy a mandar a tangente, aquí se me queda beta solito, y va a ser 1.75 dividido entre tangente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a separar una función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente, del ángulo, de preferencia no va a pasar a dividir. Vamos a hacerlo de una forma más directa. En este caso sería, cuando vamos a utilizar el ángulo, beta va a ser igual a tangente a la menos 1 del valor que se encuentra en el otro sector. En este caso que sería 1.75.
Ahora, es lo mismo que utilizaríamos regla de la matemática. Cuando esté en la parte inferior y no queremos que se quede así en fracción, sino queremos que esto vaya a la parte superior, siempre vamos a llevar con exponente negativo. Entonces, aquí estaba con tangente con exponente 1, solo que no se lo anota, sino que sobreentendemos. Y si lo estoy queriendo llevar a la parte superior, entonces irá con tangente a la menos 1. Por eso es que en algún caso cuando separamos de la función trigonométrica, tenemos que venirnos directo a poner, ya sea cualquier función, ¿no? Seno, coseno o tangente elevado a la menos 1. Y sacamos eso en la calculadora. ¿Cómo van a sacar tangente a la menos 1 en la calculadora? Apretan la tecla de Shift, ahí en la parte superior izquierda de preferencia está en todas las calculadoras, y luego apretan la tecla tangente y automáticamente les va a salir en la pantallita tangente a la menos 1. Sale 60.25. 60-25, muy bien. Y aquí vamos a hacer lo que les decía hace un momento. Necesitamos trabajar sí o sí con ángulos enteros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería nuestro valor redondeado? ¿Cuánto llegaría a ser en un valor entero, en un número entero, sin decimales? ¿Cuánto sería nuestro valor del ángulo? Sin decimales. ¿Qué me dice? ¿A cuánto redondeamos esto? 60.25. A 60. Exacto, nos quedamos con el ángulo de 60 grados. Siempre con valores enteros redondeados. Solo en la parte del ángulo y solo neta y exclusivamente para la asignatura de física. Entonces, si hubiera sido, no sé, 60.5, entonces lo hubiéramos subido al valor de 60. Si hubiera sido 60.48, se hubiera quedado, sigue con el valor de 60. Entonces, en ángulos, siempre vamos a tratar de hacer eso. Pero no termina ahí nuestro ejercicio. Nos falta, bueno, nos pide que también calculemos el ángulo de alfa. Ya tenemos el ángulo de beta, entonces el ángulo de alfa. Entonces, para el cálculo del ángulo, dijimos, ¿verdad? 180 tiene que ser a la suma de 90, en este caso, más 60 y más el valor de alfa. Si despejamos alfa, vamos a tener el valor de 180 menos 60 y menos 90. ¿Cuánto nos dará el valor de alfa? ¿Cuánto saldría? Exacto, tenemos el valor de los 30 grados, ¿no? Y ya tenemos los datos que nos faltaban en el triángulo, la parte de la hipotenusa y la parte de los dos ángulos, que siempre vamos a trabajarlo de forma redondeada a valores enteros. Muy bien, terminen de copiar también este ejercicio y si es que existieran dudas o consultas, estamos por el chat o estamos con el micrófono. Entonces, continuando con los ejercicios, vamos a desarrollar también el siguiente ejercicio. Vamos a subirlo un poco más por ahí. Y vamos a hacer, ok, vayámonos entonces a uno tal vez de este modelo de acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar? Me va a indicar que aquí voy a tener un ángulo, que ahora me van a dictar ustedes el número y vamos a ponerle, bueno, letras después. Muy bien, vayamos con los datos. A ver, ¿con qué datos trabajamos ahora? Díctenme algunos valores. 50. Ya, 50, muy bien. ¿Otro? 50. Ya. Otro valor más, tenemos 50. Listo, nadie más, solo con 50 vamos a trabajar. Bueno, lo pondremos entonces 50 al ángulo. Necesitamos los lados. ¿Cuánto pueden ser nuestros lados? Entonces, voy a revisar, tal vez hay algo en el chat. ¿Podría ser? ¿Cuánto? 10. Ya, 10, perfecto. Lo pondremos, a ver, en este caso lo pondremos 10 acá. Muy bien, suficiente. Creo que 2 datos suficiente. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Todo lo que, las partes que le faltan a nuestro triángulo. En este caso, el ángulo. Lo pondremos que esto sea la letra, no sé, L. Lo pondremos que esto sea la letra K.
y que esto sea, no sé, la letra, a ver, J. Ya, listo. JKL. Muy bien, entonces tenemos ahí nuestros datos. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Los lados que nos faltan. Todavía en la parte de teoría, ¿no? Estamos ahí trabajando un poco. Entonces, ya ver, ¿qué calculamos primero? ¿El valor de K o el valor de L? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué podemos calcular primero? DL, profe. El valor de L, perfecto. L será uno de nuestros catetos, ¿no? Entonces lo pondremos nuestros nombres. El que está cerca del ángulo siempre dijimos que va a ser el adyacente, ahí lo anotamos. Entonces L, como está al frente, llegaría a ser lo opuesto. Y K va a representar el valor de nuestra hipotenusa. Entonces ya tenemos ahí nuestros lados. Me fijo las funciones trigonométricas. En las funciones trigonométricas, ¿cuál de mis ecuaciones no tiene la parte de hipotenusa? A ver, dígame, ¿cuál de las ecuaciones no tiene la parte de la hipotenusa? ¿Cuál sería? Tangente. Tangente. Exacto, muy bien, Tangente. tangente. Entonces, trabajamos con tangente ya que queremos calcular tal vez el valor de él. Tangente del ángulo nos dice que va a ser igual al valor opuesto sobre el valor adyacente. Adyacente, como necesitamos en este caso calcular opuesto, ya que opuesto representa nuestra J, con nuestra L, entonces adyacente voy a mandarlo a multiplicar. Entonces voy a tener que adyacente multiplicado por tangente va a ser igual al valor opuesto. Reemplazamos nuestros valores, ¿no? Nuestros valores. En este caso, nuestro opuesto nos dice que va a ser L, va a ser igual a adyacente 10 por tangente de 50. Por lo tanto, vamos a obtener el valor de L. Y nos sale 11.92, redondeado. 92 metros. Muy bien, ahí está nuestro ejercicio. Ya hemos calculado el valor de L. Ahora necesito calcular el valor de K, que representa mi hipotenusa. Vámonos con Pitágoras en este caso. Entonces vamos a escribir. Nos decía que el valor de la hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, ¿no? Tenemos ambos catetos elevados al cuadrado y ese va a ser el valor de nuestra hipotenusa. La hipotenusa para nosotros es el valor de K. Entonces ponemos raíz de ¿qué cosa? El valor de 10 al cuadrado, cualquiera de los dos, ¿no? Más el valor de 11.92 al cuadrado. Y vamos a obtener nuestro resultado. 10 al cuadrado más 11.92 también al cuadrado. Y me dice que la hipotenusa vale el valor de 15.56 redondeados. Siempre vamos a trabajar con valores redondeados al segundo decimal. Ahí está. Entonces tenemos los dos lados que nos faltaba del triángulo. Uno hemos calculado a través de las funciones trigonométricas, la otra a través de la ecuación de Pitágoras y por último nos falta el ángulo. Entonces para el cálculo del ángulo sabemos que 180 debe ser igual a 90 más 50, en este caso, más el valor de alfa. Despejando alfa vamos a tener el valor de 180 menos 90 menos 50, por lo tanto, alfa va a ser igual al valor de 40. Y ahí tenemos nuestros tres resultados que faltaba para completar nuestro triángulo rectángulo. Muy bien, copienlo esos también. Entonces, de esa forma están viendo que podemos trabajar no solo con funciones trigonométricas, podemos mezclar con Pitágoras, podemos ver la forma de poder resolver nuestro ejercicio. Muy bien, entonces continuando con los ejercicios. Vámonos con este otro de acá. A ver, en lo posible ustedes me lo van a hacer este ejercicio de acá. Este va a tener un dato de unos 15 metros y este va a tener unos 18 metros. Entonces quiero que me lo calculen el ángulo beta, ¿no?
Y esta parte que yo le voy a denominar A. Muy bien, solo esos dos valores. Quiero que me lo calculen. Ok, Denis Quiroga, no hay problema. Muy bien, entonces vamos con ese ejercicio. Tienen uno de sus lados que vale 15, el otro lado vale 18, y quiero que me lo calculen el ángulo beta y el lado A. Vamos a ver quiénes son las primeras personas en poder calcular, y después, obviamente, vamos a hacer también conmigo el mismo cálculo, el mismo ejercicio, para que así podamos comparar nuestros resultados. Seguimos en la parte de teoría, ¿ya? Seguimos en la parte de teoría. Entonces, a ver, vayamos resolviendo, por favor, quienes pueden hacerlo. Con eso ya vamos a ir anotando como participación para este segundo trimestre. Entonces, ahí está nuestro gráfico, ahí están nuestros datos, y según eso vamos a tener que resolver. Entonces, cada hoja de la práctica que ahora vayan a mandar, si digamos les doy, no sé, 10 ejercicios, como por lo general les doy a ustedes, entonces, y los resuelven en 20 hojas, cada hoja tiene que tener su nombre. No me acuerdo, creo que si es en este curso, o es en el paralelo, o es de cuarto, ya se me fue. Siempre las veces que me mandaba foto, me mandaba ahí con sus hojas y con su nombre, ¿verdad? En cada hoja. Creo que se imprimía un papelito. Entonces, para sacar la foto lo mandaba ahí. Y no siempre lo mandaba en el mismo lugar, ¿no? Lo ponía en distintas partes y me mandaba con eso. Entonces, así es más fácil de poder hacer un control, ¿no? Porque, a ver, voy a revisar mis archivos y algunos de los que me mandaron alguna evidencia. Tercero, secundario. Aquí está. Tercero. Lo que he revisado en la plataforma, hay algunos que en la evidencia de su examen no tienen nada. Algunos les falta ejercicios y de algún otro varón o señorita esta copia. Copiaron de algún lugar e incluso, a ver, creo que es en el paralelo. Sí, en el paralelo, en tercero B. Ustedes son tercero A. En tercero B pude identificar estudiantes que ni siquiera es la letra de ellos. Se los han hecho otra persona y yo me he dado cuenta. Y ya ese estudiante obviamente está reprobado. Y si alguna vez quieren reclamar, como ustedes me mandan todo por la plataforma, entonces yo voy a decir, a ver, estimado padre o madre de familia, esto es lo que me mandó su hijo o hija. Y esta no es la letra de su hijo. Entonces yo le voy a decir, muy bien, tráigale a su hijo que me escribe esta palabra. Si coincide con lo que me mandó aquí, muy bien. Yo voy, cambio su nota, voy hasta Seduca, hago un problema en Seduca y cambio su nota para que su hijo aparezca aprobado, si estaba reprobado. Pero si el papá o mamá no va a saber justificar, no le va a decir, pero es que otra clase escribe mi hijo. Yo le voy a decir, perfecto, en su mismo cuaderno su hijo escribe de esta forma, pero en el examen o la práctica escribe de otra manera. Es muy sospechoso. Entonces, bueno, si el papá, mamá, hijo o hija no admite su error, pues entonces se quedan con reprobación. Y si admiten su error, pues se trata de buscar alguna otra solución para que él pueda tal vez rendir, ¿no? O demostrar que sí sabe, que sí tiene conocimiento sobre la asignatura. Ya, entonces son cosas que uno se las tiene que ingeniar. Por eso ahora, de ahora en adelante, toda práctica que se mande y que ustedes me envíen como tarea, aparte de que tiene que estar su nombre en cada una de las hojas, en la parte final firma el padre, madre, apoderado o tutor del estudiante. Así también van a saber que su hijo sí tiene tareas y que está mandando y que tiene que mandar hasta cierto día. Entonces ahí van a tener ustedes esa verificación y sus papás también van a saber que ustedes están presentando tareas, que si lo han presentado completo o no, entonces se va a poder evidenciar. Todas respuestas, ustedes están viendo, ¿verdad? Siempre las respuestas las estoy poniendo en un recuadro o las estoy enmarcando. Ustedes lo pueden poner con redonditos, con burbujitas. Pero la respuesta final, cuando ustedes hagan en la parte de prácticas, siempre tiene que estar con lapicero. ¿Ya? No importa de qué color, pero tiene que estar con lapicero y en un recuadro.
Esas son las nuevas instructivas, las cuales vamos a optar por este segundo trimestre. ¿Ya? Entonces, en un recuadro, no siempre puede ser cuadradito, no sé, poner redonditos, circulitos, ustedes ya verán, pero tiene que estar con lapicero la respuesta. ¿Ya? Y la firma al final de toda la práctica de padre, madre o tutor y los nombres en cada hoja que ustedes me envíen, porque también revisé algunas prácticas y una hoja estaba, no sé, con un borde azul, la primera parte, y más atrás aparecía otro tipo de hoja, era digamos hoja tamaño carta, pero misteriosamente aparecía en tamaño carpeta con otros dibujitos. Entonces ya hacía sospechar, ¿verdad?, que esa no es su práctica del estudiante y que por lo tanto entonces no merece esa calificación. Y también hay otros que lamentablemente han copiado con todo y error. Algunos de sus compañeros les prestó por buen amigo, pero copiaron con todo y error. Eviten de copiar, muchachos, siempre traten de hacerlo ustedes. Eso les va a ayudar a poder tener una mejor capacidad de razonamiento. Y si copian, entonces copien viendo que estén bien los resultados, ¿no? Verifiquen, comprueben que sí salen esos valores que se está anotando. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo vamos entonces con el ejercicio? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Alguien? O vamos a dar un par de minutitos más para que así podamos tener el valor de alguna respuesta. No, mejor resolveremos. Así vamos a tener tiempo para un ejercicio más. Entonces, resolviendo. Uy, esto. A ver, lo vamos a cambiar de lugar. Si no, va a chocar con esto que tenemos acá. Entonces, vamos a ver un poco más para aquí. Ok, listo. Nos pedí entonces el lado de A. Entonces voy a poner mis nombres, ¿no? La parte de 18 será la hipotenusa, la parte de 15 será igual al opuesto porque está al frente del ángulo, por lo tanto el valor de A será nuestro adyacente, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Entonces ya teniendo ese valor, lo que nosotros vamos a hacer es terminar de resolver el ejercicio. Voy a agarrar la ecuación de Pitágoras. Entonces voy a agarrar Pitágoras. ¿Qué es lo que me va a decir Pitágoras? Me va a indicar de que el valor de la hipotenusa va a ser igual. En este caso puedo poner mi cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto también al cuadrado, ¿no? Entonces ya vamos a tener esos valores. Y una vez que tenga eso, ¿qué es lo que no? Bueno, en este caso tal vez no lo voy a poner con raíz, lo voy a dejar tal cual era la primera parte, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, más, bueno, en este caso estamos hablando de un adyacente, más un cateto opuesto también al cuadrado. En este caso voy a reemplazarlo por sus letras. La hipotenusa vale al 18 al cuadrado, el cateto adyacente, en este caso es A al cuadrado, más el valor de 15 es nuestro opuesto también elevado al cuadrado. Entonces, eso tengo que ver cómo nosotros podemos ahora llevar, ¿no?, de un costado a otro con algunas de las ecuaciones matemáticas. A ver, un momento. Ok. Algunos mensajes. Muy bien. Entonces aquí, como el valor de 15 le está perjudicando a mi valor de A, entonces 15 lo tengo que llevar al otro lado. ¿Qué voy a tener en el lado izquierdo? 18 al cuadrado menos 15 al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado, ¿no? El 15 que está en el lado derecho ha pasado al lado izquierdo, pero va a pasar siempre con signo contrario. En este caso va a pasar con negativo. No necesitamos un valor de A al cuadrado. Ahora sí, recién vamos a sacar raíz. Simplifico de A, voy a ordenar. Entonces voy a tener 18 al cuadrado, voy a volver a anotar, menos 15 al cuadrado. Eso ponemos a la calculadora y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces, ¿cuánto nos saldría esto? Ponemos todo en la calculadora. ¿Cuánto? 9.95. Perfecto. 9.95 metros. Sí. Ese es nuestro resultado. Muy bien, perfecto. Tenemos confirmación de respuesta de uno de sus compañeros. Perfecto, ya encontré el valor de A y lo estoy enmarcando mi respuesta. ¿Cómo encuentro el valor de beta? Entonces, para beta tenemos muchas opciones, ¿no? Podemos utilizar
seno, podemos utilizar coseno, podemos utilizar tangente, ya que tenemos los tres lados también de nuestro triángulo. ¿Cuál utilizamos en esta ocasión o cuál han utilizado ustedes para ir comprobando? A ver, ¿cuál han utilizado? Yo Entonces, utilicé podemos hacer tangente. con cualquiera. ¿Con cuál? ¿Tangente? Ya, perfecto, vámonos con tangente. Entonces, aquí voy a poner así una separación. Entonces yo digo, tangente de beta va a ser igual. Nos dice a la parte opuesta. Opuesto es 15 sobre el valor de adyacente. Acabamos de calcular adyacente. 9,95. Por lo tanto, beta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 15 dividido entre 9,95. Ponemos todo eso a la calculadora y ¿cuánto les sale? Nos dice que vamos a tener un ángulo de 56,44 y nos quedaríamos con beta de 56 grados. Yo lo hice con seno y me ¿Ya? salió el mismo resultado. El mismo, ¿verdad? 56. Listo, sí. Podemos hacerlo con tangente. A ver, haremos con seno acá en la parte inferior para ir comprobando también. Entonces vamos a poner seno de un ángulo. Nos dice que va a ser igual al valor de opuesto. 15 sobre el valor de la hipotenusa. 18. Despejando, perdón, en este caso no es tita, sino es seno. Por lo general, en la gran mayoría de los ejercicios utilizo tita y cuando paso matemática también. Ok, entonces vayamos. Seno de beta, por lo tanto, beta va a ser igual a seno a la menos 1 del valor de 15 sobre 18. Por lo tanto, ponemos también eso a la calculadora. 15 dividido entre 18. Y también nos da el valor de 56,44 y nos quedamos con 56 grados, ¿no? Por eso es que les dije cualquiera de esas opciones. Teníamos seno, coseno, tangente para poder hacer el cálculo y nos va a salir el mismo resultado, ¿no? En un examen, en una práctica, no siempre todos me van a sacar por tangente, no siempre todos me van a sacar por coseno o por seno. En algunos ejercicios, ¿no? Obviamente. Y si misteriosamente de todos aparece que han sacado por la misma función trigonométrica, entonces esto ya es algo sospechoso, ¿no? Pero sé que ustedes van a practicar, van a hacerlo de muchas formas. Y de casualidad se hacen ayudar con algún hermano mayor, con alguna otra persona, en algún otro lugar. Entonces siempre traten de entenderlo, compréndanlo, sigan practicando. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan tener una mejor capacidad de razonamiento. Entonces, perfecto. Profe, Sí. en Pitágoras también se podría haber hecho con la fórmula que es cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Menos. Claro, eso es lo que estamos trabajando acá, ¿no? A ver, aquí. ¿Dónde está mi puntero? Aquí, este 18 ha representado nuestra hipotenusa y este cateto ha pasado a restar, ¿no? Esto, si nosotros lo ponemos en letritas, va a ser hipotenusa al cuadrado menos, en este caso, nuestro cateto, y el cateto que está yendo a restar va a ser el cateto opuesto también al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz y nos daba nuestro cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces en esta parte de acá. A ver, adyacente al cuadrado, ¿no? Esta parte de aquí, en letritas, sería esto de acá, ¿no? Solo que aquí ya lo habíamos reemplazado con los valores. Si alguno de ustedes ha trabajado así con letras hasta antes de reemplazar, no hay problema. Eso se llama la resolución algebraica, que estamos utilizando letras hasta llegar hasta nuestro último punto para solo reemplazar y obtener el resultado. Ahora, si algunos optan por la opción, ¿no? Como en mi caso, de aquí, de reemplazar ya los valores numéricos y con eso trabajar, esto se llama la resolución analítica, que ya estamos utilizando directamente números para ir jugando, ir moviendo cada uno de ellos para encontrar nuestro
resultado. Entonces, cualquiera de las dos opciones también es válida al momento de resolver nuestros ejercicios. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy.